Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana, jueves 3 de enero del año 2019. Continuamos haciendo balances en el transcurso de esta semana y lo vamos a dedicar en este programa en su totalidad para hacer un balance de la fiscalidad, de las finanzas públicas y también de las proyecciones de carácter económico. Y es un gusto para mí recibir a dos economistas que nos darán este análisis en el transcurso del programa. Un gusto para mí recibir a Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. También recibo a Alfonso Goitia, economista del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, Colproce. Buenos días, bienvenidos a República. Ricardo, bienvenido, feliz año. Buenos días, Carlos, feliz año, un gusto estar con Alfonso y un saludo cordial a todos los televidentes. Gracias por tomar la invitación, bienvenido Alfonso, feliz año, qué gusto que nos acompañe. Gracias igualmente, feliz año y a todos tus televidentes. Ricardo, un gusto verlos y esperamos contribuir con algunas ideas. Tenemos varios elementos que poner en discusión y estoy seguro que las ideas y los análisis que ustedes nos ofrezcan para nuestra audiencia serán muy enriquecedoras para tener en contraste varios aspectos que se dieron en el transcurso del año 2018, Ricardo, pero también proyecciones de carácter económica y fiscales en el 2019, considerando el proceso de campaña electoral. Y uno de los puntos, lo veremos más adelante, es si las candidaturas están hablando sobre los temas de la fiscalidad. Es uno de los temas importantes, es un tema de carácter delicado, porque es necesario saber cómo se van a abordar o cuáles son las propuestas de política pública en el campo de la fiscalidad por las distintas fórmulas a la presidencia, pero también en qué condiciones fiscales se asume el estado de las finanzas públicas. Y si te parece, Ricardo, empecemos un poco con esto. En la última plenaria de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general del Estado 2019 por 6.713 millones de dólares. Hay un aspecto acá, Ricardo, que me gustaría tener tu valoración inicial. Esta aprobación en tiempo parece ser que fue favorable. El ministro de Hacienda pues estaba contento que se aprobara el presupuesto en tiempo, pero el aspecto aquí ¿era un presupuesto balanceado, un presupuesto acorde a las circunstancias del país, o era un presupuesto más marcado por los cumplimientos de sus compromisos de deuda e ir reduciendo algunos aspectos de la inversión pública? ¿Cómo analizás el proceso de aprobación en el tramo final del año y si el presupuesto como tal pues era un presupuesto acorde a las circunstancias o pudo haberse hecho algunos ajustes? Bueno, primero hay que plantear de que es un presupuesto que buscaba darle certeza sobre todo a los mercados, porque en este año se vencen 800 millones de dólares en bonos y que por lo tanto se debía tener una garantía de que se contaba con la aprobación para hacer ese pago. De hecho, ya algunas calificadoras de riesgo han mejorado la calificación del país justamente como resultado de esa aprobación del presupuesto, ¿no? Entonces, en ese punto digamos que es positivo, porque por lo menos en el 2019 no vamos a tener un fantasma de algún default como sucedió hace un par de años. Ahora, yo sí quisiera hacer un par de acotaciones, sobre todo en el tema del proceso de aprobación del presupuesto. Es un proceso nuevamente con mucha opacidad, porque no hubieron espacios de discusión dentro de la Comisión de Hacienda que permitiera que la ciudadanía participara. Recordemos que El Salvador es el país peor evaluado de toda América Latina en el tema de participación ciudadana. Pero además, una de las preocupaciones que nosotros nos da es que los cambios que luego se vieron reflejados en la aprobación, nosotros, por lo menos yo, no los pude ver cuáles fueron las decisiones que se estaban tomando en el seno de la comisión. Pareciera que estas negociaciones se hicieron afuera de la Comisión de Hacienda, algo que también había sucedido el año anterior, lo cual resta legitimidad de un presupuesto que debería de responder a las necesidades de la mayor parte de la población. Asimismo, si bien decía que el presupuesto busca darle certeza a los mercados, no necesariamente el presupuesto se convierte en un instrumento de desarrollo para el país. ¿Por qué? Nosotros presentábamos nuestro análisis a inicios de diciembre y mostrábamos, por ejemplo, cómo en el área social, si bien es cierto, para el año 2019 hay un incremento respecto al año 2018, todavía tendríamos los niveles de inversión social del año 2012. Y carteras tan sensibles como educación y salud todavía siguen siendo insuficientes para las necesidades que el país tiene. De hecho, por ejemplo, cuando uno miraba el tema de las contrataciones, que a veces es un tema que se discute mucho, la mayor parte de contrataciones del Estado era para centros penales y para organismo judicial.
Pero si uno revisaba, por ejemplo, en educación, incluso había una reducción de 3 plazas en un país en el cual 1 de cada 3 niños y niñas no tienen acceso a la educación. Lo mismo pasa en temas como salud, que no necesariamente va a ir un incremento sustancial, por ejemplo, en temas de medicamentos. Nosotros habíamos recomendado la eliminación de los seguros privados para funcionarios públicos, que estábamos hablando de alrededor de $30 millones, y que esos $30 millones se destinaban específicamente para el rubro de salud. Este cambio tampoco se dio. Entonces, ¿dónde se concentraron los principales cambios que aprobó la Asamblea Legislativa respecto a lo que había presentado el Ministerio de Hacienda? Primero, se redujo el déficit. Y esto es explicado porque incorporaron unos ingresos no tributarios de la CIGET y de las empresas públicas no financieras que no habían sido considerados al momento que se presentó el presupuesto. Ahí primero llama la atención de por qué no habían sido considerados estos recursos, ¿no? Esto hizo que el déficit que se había presentado de 3.7 se redujera a 3.2, un déficit que estaría más o menos en sintonía con lo que cerraría en el año 2018. De ahí luego, cuando uno revisa los cambios, realmente las modificaciones que se hicieron van más, por ejemplo, tanto en el ramo de gobernación, en el ramo de educación y salud, pero para destinar más recursos hacia instituciones privadas, hacia entidades privadas, ONGs y demás, que ahí donde hay elementos que uno hace sospechar que las negociaciones en torno al presupuesto más bien estaba de que algunos diputados querían que se hicieran obras específicas en algunos lugares del país. Entonces, ese va a ser el preámbulo de lo que se va a encontrar el próximo gobierno, con un presupuesto aprobado que le va a dar certeza para el pago de los compromisos que tiene en deuda, pero que donde se va a encontrar que los grandes desafíos y los problemas fiscales del país van a ser heredados y por lo tanto la próxima administración va a tener que asumir esos elementos. ¿Por qué? Porque va a recibir una carga tributaria menor que la del 2018, va a recibir un déficit fiscal mayor que el del 2018 y unos niveles de deuda todavía que van a ser superiores a los del año 2018. En ese caso, en su primera intervención, Ricardo, nos menciona algunos elementos. Alfonso, me gustaría tener una reacción sobre ello. Ha notado algunos sobre un presupuesto que puede tener, que le puede restar legitimidad en algunos aspectos, los niveles de inversión en algunos casos disminuyen, pero también una noción que creo que vale la pena discutir acá, Alfonso, es si la formulación del presupuesto en este quinquenio de cada uno de los años a cargo de la gestión gubernamental de Salvador Sánchez Serén ha sido visto como un instrumento para desarrollo o ha sido visto como las condiciones de carácter macroeconómica y las condiciones de carácter fiscal han marcado o han condicionado presentar el presupuesto que se ha formulado y que se ha presentado a la Asamblea Legislativa en el transcurso de los últimos 5 años. Bueno, yo diría que definitivamente en estos años el presupuesto ciertamente no refleja necesariamente toda una visión de un ataque frontal a las necesidades del desarrollo, precisamente porque ahí es limitado, o sea, los ingresos que tiene el Estado para el desarrollo de distintos programas o proyectos siempre ha sido limitado. De hecho, la crítica que ha habido más bien de la derecha durante estos años ha sido de que el gobierno ha recibido mucho dinero, ha incrementado demasiado los ingresos y ha señalado que qué hace con ese dinero, ¿no? Que despilfarra, dice, ¿no? Pero no es así. Lo que ha demostrado durante estos años es que el gobierno ha tenido una mayor capacidad de recaudación. Por eso la carga tributaria pasó de 12% a 18%. Y por otro lado, se han desarrollado mucho más programas de impacto en obras de infraestructura, en cuestiones de actividad energética, de agua potable, etcétera. O sea, subsidios. Hay una gran cantidad de programas que se han desarrollado para apoyar especialmente a sectores vulnerables y a necesidades de la sociedad y de las empresas, ¿ya? Se ha apoyado mucho a la actividad empresarial. Entonces yo, ciertamente, como te digo, es limitado, es un presupuesto limitado. Por eso que el presupuesto de este último año, si bien es cierto lo que dice Ricardo, de que básicamente le da estabilidad a los mercados en el marco de superar toda la problemática de la deuda que se tiene para el futuro, obviamente todavía hay que hacer mucho más, porque la deuda no es solo 800 millones, es mucho más. Claro. Pero en todo caso, ¿no?
pero sí ha habido un esfuerzo, de alguna manera, de orientar en este nuevo presupuesto, de orientar más recursos a educación, a salud, a seguridad y a obras públicas. O sea, eso se ha incrementado un tanto. No quiere decir que con eso estamos resolviendo toda la problemática de salud, todas las necesidades de educación, etcétera, etcétera. O sea, todavía falta recursos. Pero tú ves en el marco de esta campaña un candidato que dice que hay que eliminar los recursos que van destinados a seguridad a través del impuesto famoso a la telefonía. O sea, hay que eliminar. ¿De dónde vas a encontrar eso? ¿Ya? Por otro lado, el otro candidato nos dice, no sabemos ni qué dice. Entonces estamos esperando a ver cuáles son sus nuevas propuestas. En esa perspectiva yo te diría, este presupuesto es un presupuesto balanceado, trata de buscar ciertamente la reducción del déficit fiscal. Esperemos que este año, a partir de la aprobación de lo que fue el año pasado, del préstamo para la modernización del Ministerio de Hacienda, que permitirá establecer la factura electrónica, se controle mucho más la evasión fiscal y en esa perspectiva se pueda obtener más ingresos para el Estado para que oriente a programas y proyectos que tengan impacto en el desarrollo. En esa perspectiva estamos. Ok, debo de hacer la primera pausa, pero si les parece, al regresar me gustaría que abordemos un poco de los temas que han dado en sus primeras intervenciones e incorporando uno de los aspectos que Ricardo mencionaba en sus intervenciones. La calificadora Standard & Poor's revisó el rating de crédito soberano. ¿Qué significa esto para las condiciones de las finanzas públicas? ¿Qué implica para el mercado? En este caso, si el país va al mercado para pedir o compra, en este caso, de su deuda, ¿qué significa esto? Pero también la lectura del saldo de la deuda que se tiene y los datos que ha presentado el Ministerio de Hacienda se tienen hasta noviembre del 2018. ¿Qué implica eso para el próximo gobierno y también en qué condiciones se puede ajustar, mejorar o en algún caso saneamiento de la deuda pública? Volvemos en instantes. Seguimos platicando de la hacienda pública, lo hacemos con Alfonso Goitia, economista de Colprosa, y Ricardo Castaneda, economista del ICEFI. En la primera parte, nuestros analistas nos han brindado una primera intervención, una primera lectura, sobre todo de la aprobación del Presupuesto General del Estado 2019. Se hizo en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de 2018 y en la cual también, evidentemente, un compromiso importante es el pago, la emisión de títulos de valores de crédito por más de 1.297 millones de dólares. Hay un aspecto aquí antes de entrar el tema de la deuda y el saldo de la deuda, Ricardo y Alfonso, pero es la calificadora Standard & Poor's, calificadora de riesgo, revisó el rating del crédito soberano del Salvador y hace unos cuantos días pues hizo una publicación en la cual básicamente esta revisión de rating hace una modificación de la categoría CCC a una B-, pero si lo trasladamos un poco al lenguaje de la ciudadanía y poderlo comprender, ¿qué significa esto para la hacienda pública y qué significa para las finanzas públicas, Ricardo? ¿Cómo lo podríamos explicar este cambio de la calificación que se tenía del riesgo para el caso del crédito soberano? Bueno, este tipo de calificaciones lo que hace es evaluar las condiciones del país, sobre todo en sus temas de capacidad de pago. Y en este caso, como al haber un presupuesto aprobado que le da certeza a los mercados de que efectivamente el Estado va a contar con los recursos para pagar, mejoran esta calificación de riesgo. Y en términos generales, ¿esto qué implica? Bueno, que va a tener el Estado las ventanas abiertas para poder adquirir crédito, ¿no? Esto es un poco como cuando tú tienes un récord crediticio personal bueno y entonces tú puedes ir prácticamente a cualquier banco y cualquier banco te va a permitir dar un crédito. Al contrario, cuando tú has sido un cliente que no ha pagado todos los créditos, aparece una alerta y va a ser muy difícil que a una entidad financiera te dé algún préstamo. Entonces, en ese sentido, eso va a permitir de que el Estado sin problemas pueda tener esas ventanas de oportunidad. Adicionalmente, cuando se mejora la calificación de riesgo, en algunas ocasiones, porque no es una cuestión directamente vinculada, puede haber una reducción de las tasas de interés. Y entonces si hay una reducción de las tasas de interés, esto evidentemente ayuda porque el monto que luego tú tienes que ir asignando año con año en el presupuesto es una cantidad menor.
porque recordemos que en El Salvador la partida presupuestaria más grande es la del servicio de la deuda. Por ejemplo, para el año 2019 va a ser incluso mayor que los presupuestos de educación y salud en su conjunto, ¿verdad? Casi estamos hablando de una cuarta parte del presupuesto que solo se destina para el servicio de la deuda. Ahora, yo sí quiero plantear que también los mercados internacionales están cambiando. Al finalizar el año tuvimos el anuncio por parte de la Fed de un incremento de la tasa de interés, que eso va a tener repercusiones en El Salvador. Es decir, que aunque nos estén mejorando la calificación de riesgo, posiblemente la tasa de interés que vayamos a encontrar cuando se coloquen los bonos vaya a ser todavía una tasa de interés alta, y esto es porque los mercados internacionales están cambiando, ¿no? De hecho, el mismo presidente Trump arremetió contra la Fed porque decía que esto iba en contra de las medidas que ellos querían plantear, pero es algo con lo que debemos de asimilar, un contexto internacional convulso y que evidentemente va a tener repercusiones en el tema de la deuda, porque un país como El Salvador siempre va a necesitar de fuentes de financiamiento, ¿no? Por eso es muy importante que los candidatos siempre planteen cuál va a ser su propuesta en el tema de la deuda, porque si un candidato dijera que no va a necesitar la deuda, simplemente estaría mintiendo, porque las condiciones del país van a requerir que se necesite deuda. En el caso de El Salvador, los niveles de deuda superan el 70% del PIB, y ahí es muy importante siempre, cuando uno revisa las estadísticas, de que buena parte de esa deuda es por el sistema previsional, ¿no? De hecho, si uno quitara el fideicomiso de obligaciones previsionales, la deuda desde el año 2009 hasta el año 2018 incluso se ha reducido un poco, pero si agregamos el fideicomiso de obligaciones previsionales, casi estamos hablando de 20 puntos del PIB, que hace que por cada $100 que se producen en la economía, 70 ya los debamos. Uno de los aspectos aquí menciona Ricardo Alfonso, lo consulto porque estas calificadoras de riesgo están básicamente observando los procesos de decisiones políticas, sobre todo porque tienen que ver con las finanzas públicas, pero lo que marca también es la capacidad o búsqueda de entendimientos en la Asamblea Legislativa para una aprobación en tiempo, sobre todo de la deuda. No era en sí el presupuesto como tal, pero sí la aprobación del financiamiento de los eurobonos por su vencimiento en diciembre de este año. Entonces, el punto es qué tanto también los elementos de la toma de decisiones y la configuración de la Asamblea Legislativa para el tema de la deuda constituyen algo importante, significativo, que tiene una implicación más de récord crediticio, por llamarlo de esta manera, o de calificación del crédito, pero ante un escenario que pueda ser inestable o que pueda generarse tensiones o que pueden dilatarse tomas de decisiones, esto también tendrá una implicación en el riesgo, considerando el entorno que ya Ricardo nos describe a nivel del mercado internacional. Exactamente, yo creo que ya lo han manifestado anteriormente las calificadoras de riesgo, que precisamente la falta de acuerdos políticos y la polarización política genera ciertamente una baja en esa calificación. De hecho, hace 2 años, con el problema del default y todo eso que tuvimos, tenía que ver esencialmente el problema de los acuerdos políticos. Y desgraciadamente, sabiendo los partidos políticos, especialmente los partidos de derecha, que el país depende fundamentalmente de préstamos para poder estabilizar su marco financiero, se opusieron a ese proceso y generaron ese marco de desestabilización y por lo tanto de reducción de la calificación de riesgo. Eso es una cosa. ¿Qué pasó este año? Este año, una vez que hubo acuerdo el año pasado en el marco del sistema de pensiones y toda la deuda del gobierno, eso estabilizó la finanza pública del país, o sea, del gobierno. Al estabilizar, obviamente eso genera un mejor ambiente a nivel de la economía y además una economía que está creciendo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya en noviembre señaló en su informe que El Salvador es una economía estable, en crecimiento, es una economía pujante, todas sus variables económicas están muy bien, el marco financiero muy positivo, la banca muy bien, etcétera. Entonces, le estaba dando una señal también al mercado financiero de que El Salvador iba muy bien en este camino. Los otros organismos internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, señaló que El Salvador avanzaba positivamente en términos de reducción de la desigualdad. En el caso del BID, apoyando y manifestando lo ventajoso que fue
todo el aporte de inversiones en el área de salud hacia las mujeres y los niños. O sea, los bancos mismos estaban dando señales muy positivas del comportamiento económico y social de El Salvador, y por lo tanto todo eso también juega en las decisiones ya de estas calificadoras de riesgo. Obviamente ellos ven más el criterio financiero, si tienes o no tienes capacidad de pago, pero obviamente si la economía está creciendo y crece a un 2.6% y es del mejor crecimiento de los últimos años, y se espera que en los próximos años pueda haber un crecimiento mayor, porque hay un conjunto de variables de inversión que están mostrando un dinamismo importante: la actividad de construcción, la inversión pública, la inversión privada en términos generales, la inversión extranjera creciendo. Entonces, obviamente te da una señal muy positiva del comportamiento económico. Antes de irnos a la pausa, Alfonso, consulto este elemento y al regresar a escuchar a Ricardo sobre ello. Algo que es importante, son temas de finanzas públicas, a veces no se discute con tanta profundidad de esto, pero es qué significa para el gobierno que entraría en junio de este año el tema de su política pública respecto a la composición o al saldo de la deuda, la gestión de la deuda. Ya vamos a hablar, si les parece, porque el ministro de Hacienda presentó una solicitud de refinanciamiento de la deuda, títulos valores entre 2019 y 2024, pero el saldo de la deuda, según los datos del Ministerio de Hacienda, noviembre de 2018 es 18.037.3 millones de dólares. Incluye el FOP, Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. O sea, estamos hablando de un saldo de deuda de 18.037 millones de dólares, una cantidad importante, porque es necesario hacerse un planteamiento en materia de política pública para gestionar este saldo de deuda, porque es algo que va a estar ahí, como mencionaba Ricardo, y que hay un compromiso financiero y que hay que pagarlo en tiempos específicos, con compromisos políticos, sino aumenta las tasas de interés, aumenta las calificaciones de riesgo y eso encarece entonces tu pago de tu deuda. Sí, definitivamente tenemos un problema con el tema de la deuda, ¿no? O sea, si el 70% del Producto Interno Bruto está comprometido con ese endeudamiento, tanto extranjero como previsional, obviamente es complicado. Pero, como ya lo señalaba Ricardo, casi el 20% de eso es deuda previsional. Y cuando tú comparas con los países de América Latina, Venezuela, Brasil, Argentina, tienen el 70% también de relación con el Producto Interno Bruto, pero ellos no tienen la deuda previsional, esa es deuda externa, ¿me entienden? Entonces, por lo tanto, ¿ya? El Salvador tiene un dilema ahí, hay que resolver el problema del sistema previsional, y esa es una decisión que debe tomarse ya en este año y avanzar en un trabajo muy serio de cuál debe ser esa reforma total a ese sistema, porque ese sistema te está generando un problema serio, ¿ya? Un problema serio al sector público. En esa perspectiva yo creo que esa deuda que tenemos es manejable todavía, porque nosotros, si le quitamos la deuda previsional, solamente estaríamos por debajo del 50%. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, es manejable. Para los organismos internacionales, ese es un nivel manejable. Estaría más o menos a los niveles de otros países de América Latina como Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera. Estaríamos a esos niveles. O sea, es una deuda manejable. Entonces, el problema está en la deuda previsional. Entonces, esa es la gran tarea y el gran reto que tendría el próximo gobierno para resolver definitivamente sus expectativas de largo plazo en términos de deuda, de la deuda que tiene. De acuerdo, debo hacer una pausa. Al regresar te escucho, Ricardo, sobre este punto del saldo de la deuda y las reformas a la ley de responsabilidad fiscal, porque están vinculadas y esto marca un poco el margen de maniobra del gobierno en materia de sus finanzas públicas en los próximos 3, 4, 5 años. Volvemos en instantes. Seguimos platicando del balance de las finanzas públicas con los economistas Alfonso Goitia y Ricardo Castaneda. Ricardo, teníamos pendiente tu reacción. En el bloque anterior pues platicábamos un poco y preguntábamos a Alfonso sobre el tema del saldo de la deuda y
necesidad de hacer refinanciamientos y plantearse una estrategia para el cumplimiento de ello. La ley de responsabilidad fiscal establece parámetros para esto, pero el punto aquí es el logro de un refinanciamiento de la deuda, que fue una propuesta del actual ministro de Hacienda, lo planteó la Asamblea Legislativa, por lo menos títulos valores que vencen entre 2019 y 2024 por 2.457.7 millones de dólares. El punto aquí es cómo se puede lograr un refinanciamiento de deuda logrando acuerdos y negociaciones políticas, porque esto pasa por la Asamblea Legislativa cumpliendo los parámetros de la ley de responsabilidad fiscal en la medida de tener unas finanzas públicas con cumplimiento de sus compromisos que tienen ante acreedores internacionales o nacionales, pero a la vez esto no va en menoscabo del presupuesto, de su inversión pública, del desarrollo social y de sus políticas públicas. Sí, cuando el ministro de Hacienda presenta a la Asamblea Legislativa esta propuesta, iba encaminada por dos lados. Uno, darle certeza a los mercados y garantía de que en el próximo gobierno, no solo el próximo año, sino en el próximo gobierno, iban a tener asegurados los compromisos de pago, especialmente de eurobonos de 2019 a 2024. Pero adicionalmente porque en ese momento había una ventana de oportunidad en la cual la tasa de interés estaba baja y por lo tanto, si se lograba esa colocación de los 2.400 millones de bonos, esto iba a permitir que el servicio de la deuda se redujera y por lo tanto esto te libera espacio dentro del presupuesto. Lastimosamente esa ventana de oportunidad se perdió. De hecho, ahora habría que solicitarle al Ministerio de Hacienda un estudio para determinar si las condiciones del mercado realmente permitirían que se haga la reestructuración de todos los años o esperar una nueva ventana de oportunidad para colocarlo. En cualquier caso, el tema de la deuda va a seguir siendo un problema para la próxima administración. Porque si bien se han garantizado esos 800 millones para el año 2019, estamos hablando que todavía van a haber 1.600 millones que van a tener que irse a negociar en la Asamblea año con año. Y uno de los problemas, o quizás el principal problema de El Salvador en términos de finanzas públicas, ha sido un problema de carácter político. Cuando uno revisa los problemas del país y lo compara con otros países, realmente no son unos problemas tan graves si se tuviera la conciencia y las propuestas adecuadas para resolverlo. Por ejemplo, estábamos hablando de déficit de alrededor de 3 puntos del PIB. Costa Rica, que es el país de la región que tiene un problema mucho más serio, estamos hablando que tiene un déficit de más de 7 puntos del PIB, ¿no? Que es, ahí sí es un problema muy serio porque se requiere un ajuste muy brusco. Ahora, la ley de responsabilidad fiscal que se modificó el año pasado, yo creo que este sí es un punto que deben de tener muy en cuenta los candidatos presidenciales porque sí ya les pone los parámetros que deben de hacer en los próximos años. Especialmente me voy a referir a los que se establecen como indicadores para el año 2021. Primero, que esto es una ley, ¿verdad? Y que por lo tanto están obligados a cumplirla. Entonces, uno de los puntos que se plantea es que la carga tributaria para el año 2000, a partir del año 2021, no puede ser menor a 18.5% del PIB. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, para el próximo año, para este año, tendríamos una carga de 17.9. Es decir, que la nueva administración tiene que tomar medidas para incrementar esa recaudación, para cumplir con la ley. La pregunta es, ¿cuáles medidas van a adoptar? Si ahorita la tónica ha sido incluso de decir que se van a reducir impuestos y que por lo tanto esto lo que va a hacer es reducirle los ingresos al Estado. Entonces, ¿cómo van a cumplir? Eso es un primer punto. Pero el segundo, y quizás es el más preocupante, es que se establece que para el año 2021 debe de haberse dado un ajuste de 3 puntos del PIB, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. La ley de responsabilidad fiscal no establece cuánto es por ingresos ni cuánto es por gastos. Estaríamos hablando entonces que para el año 2021 el déficit del país debería de ser de 0.7%. Si se lograra cumplir lo que se aprobó en el presupuesto para el año 2019, tendríamos un déficit de alrededor de 3.2% del PIB. Es decir, que entre el año 2020 y el año 2021, el nuevo gobierno debe de hacer un ajuste de alrededor de 2.5% del PIB. Es un ajuste
grande porque el tiempo realmente va a ser corto. Y entonces ahí es donde uno debe cuestionar, bueno, ¿y cuáles medidas van a hacer ustedes entonces para hacer ese ajuste? Si va a ser por el lado de los ingresos, vamos a estar hablando de un incremento del IVA, o vamos a estar hablando de colocación de impuestos al patrimonio, impuesto predial, reducción de incentivos y privilegios fiscales, un mayor combate de la evasión, porque no es lo mismo. Tú puedes llegar a la misma meta, pero los caminos te pueden tener consecuencias distintas. Por ejemplo, un incremento del IVA implicaría un aumento de la pobreza. Una colocación del impuesto al patrimonio te permitiría mejorar la progresividad del sistema tributario, que el sistema tributario de El Salvador es un sistema tributario regresivo que termina afectando a quienes menos ingresos tienen. Ahora, por el lado del gasto, ¿qué vas a reducir tú? Cuando tú observas que realmente el margen de maniobra es muy poco, está bien, deberías de eliminar, por ejemplo, seguros privados para funcionarios públicos. Pero aún ahí, un monto tan significativo. Exactamente, ahí te vas a dar cuenta de que esos montos que tú los puedes eliminar porque es un gasto superfluo, no te van a permitir lograr ese ajuste. Y entonces, ¿cuáles partidas presupuestarias vas a tocar? Sí. ¿Vas a reducir educación? ¿Vas a reducir salud? Y ahí, ante ese panorama, es que nuevamente aparece la necesidad de un acuerdo político, un acuerdo fiscal que toque las áreas de ingreso, gasto, deuda y transparencia. Y por eso nosotros, cuando presentábamos el análisis del presupuesto, decíamos que los problemas fiscales van a ser heredados por la nueva administración, porque la nueva administración va a ser quien va a tener que tomar las decisiones para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Con esta mención que hace Ricardo, Alfonso, sí me interesa escucharle sobre esto. ¿Qué implica un escenario para un gobierno, sobre todo porque tiene ya compromiso adquirido a nivel legal por la ley de responsabilidad fiscal? Y eso, digamos, es una aprobación legislativa con compromisos para el órgano ejecutivo en sus finanzas públicas, sobre todo porque deben mantener una carga tributaria importante, está establecido el porcentaje, pero lo que mencionaba Ricardo, para 2021 un tema de un ajuste que puede significar, mencionaba 2.5% del PIB, un ajuste, estamos hablando en 2 años más o menos. Entonces, ¿qué le implica para un gobierno en el tema de este esquema o este rompecabezas que tiene de sus ingresos y sus gastos? ¿Cuáles va a mover para tratar de tener una imagen más o menos clara de sus finanzas? En tu análisis, Alfonso, ¿qué elementos ves como los más significativos? ¿Pasa por un tema de impuestos al patrimonio? ¿Pasa por un tema de reducción de ciertos gastos en materia de la burocracia? ¿Cómo lo estás leyendo esto? Bueno, yo creo que ciertamente hay límites grandes en la estructura presupuestaria del gobierno para poder hacer esos ajustes. Por un lado, si queremos obviamente incrementar la carga tributaria y por lo tanto mejorar el nivel de ingresos del Estado, que es lo que se ha hecho durante estos años, que se incrementó mucho porque tuvieron mayor capacidad y eficiencia en la recaudación. Que ese es el criterio, porque aunque se habló de que ciertamente se ha incrementado una serie de impuestos, pero no es solo eso, es el control de la evasión y la elusión fiscal. En esta lógica yo creo que sí habría que pensar ya el nuevo gobierno, o cualquiera que fuera, tiene que pensar qué tributos por el lado de ingresos deberíamos establecer. Obviamente ya el IVA es imposible, el IVA es un impuesto regresivo, que impacta negativamente en las capacidades de demanda de la gente, perjudicaría seriamente las condiciones que se han logrado, digamos, avanzar en estos años de mejorar la capacidad adquisitiva y de compra de la gente. Entonces, por lo tanto, tendríamos que irnos hacia el impuesto al patrimonio, al impuesto predial, a posiblemente evaluar el incremento al impuesto a la renta, a los niveles más altos de ingresos, etcétera. Entonces, tendríamos que evaluar todo eso. Y la gran apuesta es el control de la evasión y la elusión fiscal. Eso, manejar eso de alguna manera, y creo que hay una oportunidad con esta aprobación de los fondos para la factura electrónica y otros mecanismos de modernización de la hacienda pública. Entonces, en esa perspectiva creo que puede haber una fuente que resolvería de alguna manera. Por el lado del gasto hay mucho más límites. De hecho, ya el propio Ministerio de Hacienda ha mostrado cuáles son esa estructura presupuestaria, tiene límites concretos, ya no es factible mover muchas de estas cosas. Entonces,
tu presupuesto de servicios, de gastos en bienes y servicios, está bastante limitado ya. Tu presupuesto para pagar la deuda, el servicio de la deuda, está definido. O sea, no hay capacidad de poder moverte mucho. Entonces, la fuente principal tiene que estar por la vía de ingresos, ¿ya? Y de tributos, o de revisión de esos tributos. Y por el otro lado, por el lado del gasto, el margen de maniobra es muy limitado. Más bien al contrario, tendríamos que buscar cómo gastar más para poder empujar el crecimiento y el desarrollo de este país. O sea, se ha hecho mucho durante estos años en infraestructura y un montón de cosas, obviamente con los ingresos que se ha obtenido, ¿ya? Y si quieres volver a limitar, entonces obviamente vas a entrar en una situación de depresión de la economía y de la actividad pública misma, y por lo tanto de la capacidad de incentivar la actividad económica privada y extranjera. Entonces, por lo tanto, hay un gran límite en ese marco del gasto, ¿ya? Obviamente se pueden revisar si hay empleos adicionales que no son convenientes, etc. Pero eso no va a resolver el problema, ¿ya? Y desgraciadamente, como somos una economía dolarizada, vamos a seguir dependiendo de las fuentes de préstamos externos. O sea, no hay ninguna capacidad de resolver por otra vía. Es más, desgraciadamente en estos últimos años, el Partido Arena se ha encargado de no aprobar un conjunto de préstamos que podrían haber sido importantes para la nueva gestión, para un nuevo gobierno. O sea, no se han aprobado préstamos y por lo tanto le va a faltar recursos precisamente para impulsar actividades de desarrollo. O sea, esos fondos que iban para Ciudad Mujer, otros fondos que iban para salud, otros para infraestructura, etcétera, que no se aprobaron. Eso va a limitar al Estado o al gobierno en su momento, en su capacidad de tener una mejor ejecución de su proyecto de desarrollo. Debo hacer una pausa, si les parece. En el siguiente bloque hagamos la transición a dos temas. Uno, las condiciones de carácter económico, si me refiero a crecimiento económico, estimaciones y datos que ha presentado el Banco Central de Reserva, pero también el tema del presupuesto por resultados. Lo hemos hablado en otros momentos acá, con el ministro de Hacienda lo hemos tenido y le hemos consultado al respecto, porque es necesario tener un diseño y configuración de un presupuesto por resultados para garantizar el impacto y los logros de las políticas públicas en los distintos ámbitos de la vida nacional. Volvemos en minutos. Seguimos platicando sobre las finanzas públicas y hablamos un poco sobre el presupuesto por resultados. Ricardo, es importante hacer una mención sobre ello. Se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la lógica del presupuesto por resultados con todo esto que hemos estado hablando, un poco de la ley de responsabilidad fiscal, los compromisos de ingresos y gastos que tiene el gobierno, un poco también el ajuste que se debe hacer para un periodo entre los próximos 2 años, el compromiso de la carga tributaria? Aquí viene un presupuesto por resultados, es decir, qué garantías y bajo qué instrumentos y mediciones, no solo financieras, también de carácter de impacto social y económico, las políticas públicas que los gobiernos van desarrollando, pues logran lo que en principio estiman que se va a llevar a cabo. Entonces, ¿por qué tener un presupuesto por resultados? Este gobierno no lo ha hecho, es uno de los aspectos pendientes. Se mencionaba por temas de carácter informático. Por otro lado, es un tema de tener adecuaciones y ajustes en materia legal y marco legal que permitiera tener un presupuesto por resultados tras los acuerdos en materia de la fiscalidad. ¿Por qué es necesario, según ICEFI, tener este presupuesto y cómo va a marcar también cómo marcaría el ritmo de las acciones del órgano ejecutivo? El contar con un presupuesto por resultado te da mucha más legitimidad, porque estoy seguro que muchas veces la ciudadanía tiene la sensación de que en el sector público hay despilfarro, hay ineficiencia y demás, pero no deja de ser en algunos momentos cuestión de percepción porque no se logra medir y evaluar.
En cambio, en el presupuesto por programas con enfoque de resultado obliga a las instituciones a que se establezcan metas y a partir de ahí evaluarlas si se están cumpliendo o no. Por ejemplo, ahorita estamos analizando el presupuesto para este año únicamente a partir de los incrementos o reducciones que van a tener las carteras, pero no sabemos, por ejemplo, si las metas que se han colocado las instituciones realmente van a permitir que haya una mejora en las condiciones de vida de las personas. Porque, por poner un ejemplo, en el tema de educación no solo es cuánto se le va a asignar a las distintas áreas dentro de educación, sino que también tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, cómo va a mejorar la cobertura, cómo va a mejorar la calidad educativa y demás. Entonces, esto desde el ICEFI nos parece fundamental que se implemente. Esto es algo que se viene trabajando desde hace muchos años. Evidentemente, sí requieren muchos cambios a los internos de las instituciones públicas e incluso cambios dentro de la legislación. El ministro de Hacienda se había comprometido públicamente a finales de mayo de que el presupuesto para el año 2019 se iba a implementar. Como ya tú lo señalabas, la versión oficial es de que por cuestiones de problemas informáticos realmente no hay, ¿no? Pero en este mismo programa de repente no coincidía la opinión del ministro de Hacienda con el secretario de Comunicaciones de la presidencia. En cualquier caso, el nuevo gobierno deberá de asumir la implementación del presupuesto por programa con enfoque resultado. Desde el ICEFI nosotros recomendamos que en la aprobación del presupuesto se dejara fijada una norma para que obligara a todas las instituciones públicas a empezar a trabajar desde la formulación del presupuesto para el año 2020 con este enfoque. Porque ¿cuál es nuestra preocupación? De que entre un nuevo gobierno y diga, mire, yo desconozco lo que se ha venido haciendo, entonces por lo tanto necesito tiempo y podamos entonces hacer que se postergue la implementación del presupuesto por programas con enfoque de resultados para el año 2021, para el año 2022, y esto evidentemente le resta legitimidad frente a la ciudadanía, una ciudadanía que creo que está esperando resultados de la administración pública, que sabe que el presupuesto es financiado con impuestos que pagamos todas y todos, y que por lo tanto el Estado debe darle certeza y garantía de que ese dinero está utilizando de manera adecuada y que realmente se está transformando en un impacto para el bienestar de las personas. Ahora, Alfonso, uno de los aspectos aquí es, retomando esta lógica de presupuesto por programas, con enfoques también de tener resultados, ¿por qué es necesario hacerlo? El gobierno menciona continuamente logros, avances en sus obras y en sus políticas públicas, pero el tema es, si no se dispone de una metodología, de un set de indicadores que nos permitan decir que justamente los fondos asignados a esos programas se están utilizando de manera adecuada, mencionando el tema de la gestión, pero por otro lado es que esos programas alcanzan los objetivos que han formulado, que transforman las condiciones de vida de las personas, mejoran las condiciones de salud, de educación, entre otros aspectos. ¿Por qué es necesario hacerlo? Y para tener garantías y certificación de que justamente esas políticas públicas pues logran esos resultados. No, yo creo que es importante tener un presupuesto por resultados articulado al plan quinquenal. O sea, de hecho, aquí hay un plan quinquenal para este periodo. Y, obviamente, el plan quinquenal supuestamente guía la acción de las distintas instancias de gobierno, que a su vez tienen su propio presupuesto, aunque no está definido exactamente qué meta posiblemente están cumpliendo y en qué forma lo van a cumplir. Entonces, el presupuesto por programa sí te exigiría una mayor claridad de las metas que vas a cumplir y cómo vas a asignar los recursos. Y eso es una garantía, de alguna manera, de un buen uso de los fondos fiscales. En esa perspectiva, yo creo que es importante, pero tenés un plan quinquenal. O sea, en este momento, por ejemplo, obviamente se mide por ese lado. Estamos midiendo los resultados en educación, en salud, en vivienda, en el comportamiento de la economía, sobre la base de lo que el plan quinquenal ha planteado como metas a lo largo de estos 5 años. Entonces, en esa perspectiva hay datos positivos, pues. O sea, si vamos al área económica específicamente, una economía que crece al 2.6%, aunque posiblemente la meta establecida en el plan quinquenal era del 3%, obviamente, pero has avanzado de alguna manera. O sea, no está en la lógica del presupuesto, aunque el presupuesto actual, por ejemplo, del 2019 ya establece como su estimación de crecimiento para este año de 2.6%.
O sea que es una meta bastante limitada, digámoslo así. En todo caso, lo que quiero decirte es que los indicadores económicos y de comportamiento de la economía que deberían estar sujetas a un presupuesto por programas y con enfoque de resultados para que tengamos más certeza de que vamos a cumplir las dinámicas económicas y sociales del país, obviamente tendríamos que tenerlo en ese presupuesto por resultados articulado al plan quinquenal. Un aspecto, tengo un par de minutos antes de irme a la pausa, Ricardo, lo consulto acá y luego lo podemos ampliar en nosotros, 2 bloques que nos restan, pero es hasta el momento cómo podemos evidenciar o observar de lo que el gobierno menciona, de sus logros, o de sus objetivos, de sus políticas públicas, efectivamente es así. Si no disponemos de un presupuesto que establezca programas concretos, asignaciones concretas, objetivos, acciones y resultados en concreto. Hasta el momento, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos evaluar si lo que el gobierno formula y dice que formula lo logra, lo cumple? Fíjate que este gobierno, algo que se le debe rescatar es que construyó un set de indicadores justamente del plan quinquenal y existe toda una plataforma virtual en la cual se le puede dar seguimiento. Desde el ICEFI nosotros hemos evaluado todos los años de gobierno y justamente lo hemos hecho a partir de los mismos indicadores que ellos establecieron en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de salud. Entonces ese es un parámetro que te puede ir permitiendo ver si realmente lo que se habían comprometido a hacer realmente se está cumpliendo. Por eso es tan importante exigirle a los actuales candidatos sus planes de gobierno, porque es la forma como tú luego los vas a evaluar, ¿no? Si lo que te ofrecieron realmente luego se está cumpliendo, porque si no, tú no tienes con qué evaluar, pues lo que hagan o puede ser todo bueno o puede ser todo malo. Y algo muy importante que la administración pública en su conjunto debe de avanzar es justamente al tema de planificación, al fortalecimiento de la planificación y al tema de la evaluación de las políticas públicas. Se deben de tener políticas públicas basadas en evidencia que realmente permitan al Estado tomar las mejores decisiones para mejorar las condiciones de vida de las personas. Muy bien, hagamos una pausa y si les parece al regresar hablemos un poco de proyecciones de crecimiento económico y su articulación con el presupuesto y con las finanzas públicas. Volvemos en instantes. Seguimos platicando de las finanzas públicas, ahora lo vamos a articular, Ricardo, un poco con el tema de la economía y del comercio. Luego escucho a Alfonso sobre esto. El Banco Central de Reserva ha mencionado sus datos y sus estimaciones también para el tercer trimestre de 2018. Los datos que se tienen hasta el momento, crecimiento económico alcanzó una tasa de 2.6% del Producto Interno Bruto y lo explica en función del consumo de los hogares y del gobierno. Pero también entre las áreas que impulsan el crecimiento económico, según los datos que ha presentado el Banco Central, es el sector de la construcción, 6.9%, las actividades profesionales, 5%, transporte y almacenamiento, 3.2%, manufactura, 2.7%. El punto es, con estos porcentajes y estos datos, es cómo se articula en el análisis, la lectura del estado de ciertas áreas o actividades que impulsan crecimiento económico, pero por otra parte también en las finanzas públicas como tal. ¿Cuáles son los puntos de conexión o el puente que conecta la actividad de la economía cotidiana y que puede tener crecimiento económico, que puede tener estancamiento económico, y esto qué significa en materia de las finanzas públicas, formulación presupuestaria y los compromisos que tiene un Estado para pagar? Cuando se presenta el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa, una de las partes importantes es con cuál escenario se ha hecho. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las estimaciones que se tienen de crecimiento económico, así son las estimaciones de ingresos que va a tener el Estado. Si las estimaciones de crecimiento económico son más altas, esto permite saber de que el Estado va a recaudar más. Uno de los problemas que se había tenido en los años anteriores era que el escenario con el que se elaboraba el presupuesto era un escenario muy optimista. Se colocaba, por ejemplo, de que la economía iba a crecer a 2.7, a 2.8 y terminaba creciendo a 2.4. Entonces esto hacía que las estimaciones de ingresos terminaban siendo más grandes de lo que realmente eran y por lo tanto obligaba a acudir a deuda para poder financiar lo que se había planteado. El escenario macroeconómico que se presenta para el presupuesto que se aprobó para este año es un presupuesto mucho más realista, que estaba tomando en cuenta las consideraciones que se tienen.
Al final de cuentas, para el año 2018 creo que el país va a crecer alrededor de 2.6% del PIB, a pesar de que el Banco Mundial incluso había planteado que El Salvador iba a crecer a 2.8%, yo creo que vamos a cerrar en 2.6%. Algo que es bueno porque seguimos creciendo arriba del potencial de la economía de El Salvador. El potencial de la economía de El Salvador anda alrededor de 2.1-2.2%. Sin embargo, sí debemos de plantear de que estos niveles de crecimiento todavía son bajos, es decir, en el país todavía sigue siendo necesaria una discusión y un replanteamiento sobre el modelo de crecimiento, pero más importante sobre el modelo de desarrollo del país, o sea, realmente cuáles son aquellas actividades que se deben de impulsar para la generación de valor agregado, para la mayor generación de empleo de calidad, porque si bien es cierto, es una buena noticia este 2.6%, para las personas va a ser una buena noticia en la medida de que esto se transforme en una mejora en su adquisición de ingresos, una mejora en las condiciones de salud, de educación, etcétera. Entonces, el modelo que tenemos actualmente hace que los niveles de desigualdad sean muy altos. Por ejemplo, si uno revisa las estadísticas del Banco Central de Reserva en la forma de cómo se distribuye este crecimiento económico, lo que nos demuestra es que entre el año 2005 y el año 2017, mientras la tajada que se quedaban los trabajadores a través de sueldos y salarios había reducido, la tajada que se quedaban las empresas en términos de ganancias se habían incrementado. Esto porque es importante que lo tengamos en cuenta, porque al momento de tomar decisiones de política fiscal debe de tomar en cuenta cómo se distribuye el ingreso para hacer la redistribución del ingreso, que es uno de los objetivos principales de la política fiscal. Ahora, ¿qué fue lo que permitió que el país creciera a este 2.6%? Primero, a elementos internos que permitieron, por ejemplo, una mayor capacidad de pago de las personas. Esto es porque tuvieron un mejor incremento de sus ingresos. Esto en buena medida es explicado por un incremento de las remesas. Recordemos que ante el panorama del TPS y de la cancelación, el incremento de las remesas se vio considerable. También los precios de petróleo no hubo un incremento considerable, que es una variable que afecta en el país, pero también ha habido un incremento de la inversión privada. Y eso evidentemente es buena noticia porque en la medida de que haya un incremento de la inversión privada, evidentemente esto tiene una consecuencia directa en el incremento del crecimiento económico. Pero también yo destacaría una variable que a veces se nos olvida, y es que el gasto público también permite incrementar el crecimiento económico del país. Por eso, cuando a veces se toman medidas de reducir el gasto público, especialmente en áreas tan sensibles como la inversión, tú solo no pones en riesgo las condiciones de vida de las personas, sino que además estás haciendo que la economía no crezca. Y esos son aspectos que se deben de tener muy presentes para quienes vayan a tomar las decisiones en el próximo gobierno. Ricardo mencionó una idea muy interesante que quiero ampliar aquí, Alfonso, es plantearnos un poco un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que significa, lo pregunto, desmontar un poco el modelo que se ha tenido configurado desde hace 25 o 30 años, o implica gestionar para hacer una transición de modelo a través de ciertas medidas de política económica, de política fiscal, que hablamos un poco por esto, y si en este caso el gobierno actualmente dio pasos en este sentido o básicamente buscó contener y gestionar algo que se le entregó y le ha llevado un poco el piloto automático sobre esto. Y retoma esta idea de Ricardo, porque el modelo de desarrollo económico puede facilitar consumo de los hogares, mejores condiciones de vida, inversión, pero el punto es acá, entonces, transición o modificación a un modelo de otra lógica de actividades económicas, de desarrollo, o ir conteniendo y gestionando lo que se tiene. No, yo creo que a lo largo de estos 10 años se ha hecho un proceso de transición importante para modificar el modelo neoliberal que se implementó a lo largo de 20 años. O sea, que no se haya logrado cambiar totalmente es otra cosa, pero que se modificó la lógica de ese modelo, sí. O sea, de hecho, si tú ves, obviamente hay una mayor inversión en el ámbito social, que desde el principio se planteó
con la creación del sistema de protección social universal, con las reformas a nivel de salud, educación, etcétera, etcétera. Todo eso ha significado una lógica de un papel del Estado mucho mayor hacia sectores excluidos y vulnerables en el país. O sea, eso es una ruptura de una lógica neoliberal excluyente a una lógica de economía más incluyente con ese tipo de políticas. No quiere decir que no se rompió con todos los esquemas neoliberales del pasado, o sea, pero hay que seguir transitando en esa lógica, dotando al Estado de mayor capacidad de regulación, de control de la economía, ¿ya? Y de mayor capacidad de inversión del sector público en función del crecimiento económico, o sea, de apoyar las inversiones privadas, extranjeras, y también apoyar, obviamente, las capacidades de consumo de la gente. De hecho, otra ruptura importante en este país a lo largo de estos años es cómo el tejido productivo se ha ido modificando. El tejido productivo de la micro, pequeña y mediana empresa, que era un objetivo esencial en la primera gestión gubernamental del FMLN, eso se ha ido construyendo poco a poco, bajo distintos mecanismos y políticas. De hecho, se han fortalecido a través de las políticas de CONAMIPE, del Ministerio de Economía, de Agricultura, porque se ha estado apoyando a sectores de pequeños productores, de medianos productores y de microproductores. O sea, se ha apoyado eso a través ¿de qué? De las políticas del Estado, que son el que compra ahora a todos esos micro, pequeños y medianos productores, ya no a la gran empresa, necesariamente, ¿no? Otras políticas de apoyo a través de la banca estatal para dotarles de crédito. De hecho, el crédito al sector privado ha aumentado en más de 9% en este año, el año pasado. El crédito a las personas aumentó más de 4%. O sea, estamos viendo que hay una banca que se está desarrollando y la banca estatal ha priorizado ciertamente estos sectores, ¿ya? Aparte de otros sectores que fueron abandonados en el pasado, el sector cafetalero, etcétera. El sector, la agricultura se reactivó fuertemente. Lástima que en este año hubo sequía y hubo inundaciones que perjudicó obviamente la dinámica del sector, pero normalmente en los últimos años se produjo más de 26 millones de quintales de granos básicos. Nunca en la historia de este país, nunca en la historia. Casi estás asegurando, casi estás logrando la seguridad alimentaria de la población en el país, lo cual es positivo, o sea, hay que verlo en esa perspectiva. Entonces hay que seguir empujando esas cosas. Entonces yo diría que sí, que el modelo se ha ido moviendo, pero hay que mover mucho más para dotar de mayor capacidad al Estado de el apoyo a la actividad productiva y el apoyo a los sectores sociales. O sea, eso es importante. Muy bien, debo hacer una pausa. Si les parece, en el último bloque abordemos este aspecto. ¿Qué asuntos se deben de mover, utilizando un poco los términos de Alfonso, respecto al modelo económico de carácter neoliberal? Están en condiciones, y escuchamos discursos de los candidatos a la presidencia de la República sobre esto, mantener el modelo, mover el modelo, y también algunas ideas que han surgido en los últimos días de propuestas de algunos de los candidatos en términos económicos. Volvemos en instantes. Último bloque de este programa que le hemos dedicado a hablar de las finanzas públicas, de las condiciones de la economía. Lo hemos hecho con Ricardo Castaneda del ICEFI y Alfonso Goitia de Colproce. Ahora bien, uno de los aspectos quiero aprovechar, nos quedan más o menos 7-8 minutos, Ricardo, es el tema del modelo económico. ¿Tú consideras el análisis que hace ICEFI que en estos 10 años de gobierno del FMLN se han hecho trastoques o movimientos al modelo, o se ha gestionado lo que se le brindó, o como mencionaba Alfonso, se han hecho algunas modificaciones, algunos cambios en algunas áreas de política pública? Nosotros no dudamos de que han habido intentos de hacer cambios y modificaciones en las áreas, pero creo que
Nos quedamos con las palabras que el mismo secretario de Comunicaciones, antes secretario técnico de la Presidencia, decía en una presentación en la cual concluía: nosotros no intentábamos cambiar el modelo, sino intentar que no avanzara más el modelo neoliberal, ¿no? O sea, en términos generales, más allá de los matices, seguimos teniendo un modelo neoliberal en el país, y creo que es muy importante que hay, y no es un detalle menor, un consenso sobre que ese modelo, tal como fue diseñado, ha fracasado, y que por lo tanto es necesario transitar hacia un modelo en el cual el Estado y el mercado juegan roles bien definidos, en el cual no son sustitutos, no que son complementarios, que tanto el sector privado requiere del sector público, como el sector público necesita un sector privado pujante, un Estado en el cual es un Estado efectivo, que da resultados, un Estado que impulsa el crecimiento económico, pero un crecimiento económico sustentable, que toma en cuenta las variables ambientales, pero también las variables de equidad, tanto en las brechas urbano-rural, hombres, mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad. Entonces, sobre esos aspectos son los que se deben de seguir avanzando. Desde el ICEFI nosotros este año vamos a presentar una propuesta de cómo los estados pueden acercarse al cumplimiento de los ODS, ya que no tenemos una planificación de largo plazo. En el caso de El Salvador, la planificación se termina en 2019 y va a depender del nuevo gobierno qué es lo que se va a implementar, pero los ODS, la Agenda 2030, te da una hoja de ruta, digamos, que tú puedes establecer cuáles son aquellos mecanismos que te permitirían acercarte hacia ahí. Evidentemente esto va a requerir consensos políticos importantes, y ojalá que los distintos actores estemos a la altura de que realmente es necesario tener un modelo en el cual sí hayan mayores niveles de crecimiento económicos, pero que esos niveles de crecimiento económico se transformen en una mejora del bienestar de las personas. Ya lo ha reconocido el mismo Fondo Monetario Internacional, que uno de los problemas que se tuvo en el modelo que se implementó son los altos niveles de desigualdad, y estos altos niveles de desigualdad te terminan repercutiendo de que la economía no crezca, ¿no? Y que por lo tanto el tema de la desigualdad también se convierte en un freno al mismo crecimiento económico, y que son variables que deben de ser modificadas. Hay un aspecto, me restan 4 minutos de escucharles sobre esto, no lo quiero pasar por alto porque generó discusión en redes sociales ante un posicionamiento que tuvo el candidato del FMLN, Hugo Martínez. Él propuso una licitación pública para contratar una empresa especializada en el combate a la evasión y elusión fiscal para recuperar millones de dólares. Un poco es tener una reacción de ustedes sobre esto. Ricardo, ¿esto es factible? ¿Es un tema? Porque la pregunta obligada es, pero esto no lo debe de hacer per se el Ministerio de Hacienda, tiene el equipo, tiene las personas, el equipo técnico, la tecnología para hacer esto. ¿Por qué buscar a una empresa para que se haga esto? Ese es uno de los puntos que generó algunas reacciones, esto que se transmitió en un Facebook Live del candidato a la presidencia del FMLN. Creo que una de las cosas que se deben tener muy claras es esa línea divisoria entre lo público y lo privado. Lo privado busca maximizar su ganancia, lo público busca mejorar el bienestar de las personas. En ese sentido, el tema de la recaudación tributaria, todo lo que tiene que ver con Hacienda, es competencia única y exclusivamente del sector público, y la misma Constitución así lo establece. Los candidatos lo que deberían de estar dando son medidas de cómo fortalecer la administración pública, cómo fortalecer lo público, ¿no? Nosotros desde el ICEFI estamos bastante preocupados porque no solo con esta propuesta del candidato del FMLN, sino en términos generales, que estamos casi a menos de un mes de la campaña y solo hay un plan de gobierno que ha sido presentado, que realmente no hemos escuchado cuáles son las medidas que van a implementar los candidatos en temas de ingresos, gasto, transparencia. Uno, para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, pero lo otro, para dotar a la política fiscal de su contenido, que es una política fiscal como instrumento para el desarrollo. Nosotros invitamos a la ciudadanía a que aproveche este mes para exigirle a los candidatos realmente
realmente que hagan públicas sus propuestas, que permitan realmente tener una certeza sobre qué se va a estar votando, porque de lo contrario pareciera que vamos a ir a las elecciones a votar a ciegas, donde no tenemos claridad sobre cuáles son los planteamientos, y que exijamos que quienes piensan administrar lo público es porque creen en lo público y porque saben la urgencia de fortalecer lo público, y por lo tanto que las medidas que vayan encaminadas precisamente es a contar con un Estado efectivo, con un Estado que garantice derechos y un Estado que mejore el bienestar de la población. Cerraría entonces con Alfonso un poco con estos comentarios y retomando esta propuesta que hizo el candidato del FMLN de una licitación pública para contratar una empresa para el tema del combate de evasión e ilusión. Mira, el mismo candidato ha señalado que el monto de la evasión puede estar alrededor de los 1.800 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto de salud y educación en el país. ¿Ya? Obviamente hay que hacer un esfuerzo para ver cómo recaudar más eliminando ese mecanismo de evasión. Yo comparto con Ricardo lo que plantea. Yo creo que esa es una tarea esencial del sector público, es una tarea de la Administración de Hacienda, ¿ya? Y en ese sentido hay que dotarle de esas capacidades a Hacienda para impulsar todos los mecanismos de control de la evasión. Y creo que se ha avanzado con esta aprobación, como señalábamos anteriormente, de los fondos para la modernización de la Hacienda Pública a través de la factura electrónica y otros mecanismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que desarrollar eso. Esa es la tarea. Yo creo que contratar una empresa privada no es necesario. No es necesario. O sea, me parece más bien que hay que entrar en la línea del fortalecimiento de las capacidades del sector público en las tareas que les competen. Y obviamente el mercado tendrá también sus mecanismos, pero hay que regular el mercado porque el mercado no necesariamente opera como uno quisiera, en beneficio de la gente. Puede operar negativamente y por lo tanto hay que controlar. En esa perspectiva diría que son mecanismos que hay que saber manejar. La preocupación es que los partidos políticos que están en contienda en este momento no presentan más allá claridad de las cosas que quieren hacer. O sea, de hecho, el único que estamos viendo en este caso es al FMLN con un programa más integral, más completo, que está tratando de impulsar un conjunto de medidas que le dan continuidad y fortalecen el proceso de transformación que han querido hacer a lo largo de estos 10 años. Pero los otros dos candidatos no tienen, por lo menos no hemos visto claridad de qué es lo que quieren hacer en los próximos años. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Alfonso, ha sido un gusto. Ricardo, también ha sido un gusto tenerles en este set, tener sus lecturas y sus análisis del carácter fiscal, de la economía y de las proyecciones que se tienen para el 2019. Y la invitación está hecha para que nos encontremos en el transcurso de este año. Muchas gracias, Ricardo. Un placer, que estén muy bien, un gusto. Gracias. Muy amables. Y a ustedes, amigos, muy amables, nos encontramos mañana, 6:30 en República. Buen día.